En el capítulo anterior hablamos de los dolores intensos, agudos, que habíamos denominado el escroto agudo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las otras patologías, de las otras enfermedades, de los otros problemas que también causan dolor en el testículo o en el escroto. Ya dijimos que vamos a hablar del escroto fundamentalmente, pero no agudo. Aquellos que son dolores más larvados, más leves y más crónicos. Saludos de nuevo. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Y estamos aquí para tratar los temas más importantes, más relevantes de interés urológico para todos ustedes. Como verán, me he cambiado las gafas. Vamos a hablar de algo un poco más tranquilo que lo que hablamos en el capítulo anterior del dolor agudo. Vamos a hablar del crónico, pero intenso en cuanto a diferentes problemas. Y simplemente quiero recordar dos cosas aquí antes de empezar. La primera de ellas, que hay dolores referidos. Y yo decía que no son enfermedades que afectan al testículo, sino que vienen de otro sitio. Y aquí quizá va a ser incluso más importante, porque en los dolores crónicos va a ser más difícil de identificar muchas veces por qué me está doliendo el testículo, por qué me está doliendo el escroto. Aunque diferenciaremos 6-7 situaciones, habrá otras que no seremos capaces de diferenciarlas. Y también quiero recordar aquí lo que hablábamos de la autoexploración, quizá aquí más importante que en el anterior, porque uno empieza a notar que aparecen cosas en el escroto que no son normales, que son estructuras raras, y es uno mismo quien va a poner de alerta la situación que puedo estar viviendo y que le va a llevar al médico, que le va a llevar al urólogo. Dolor testicular, por lo tanto, yo no diría que crónico, porque crónico habla de tiempo, diría que no intenso, no agudo, es el que vamos a valorar en este momento. Y vamos a empezar por el varicocele, algo muy común, diría yo que a partir de la adolescencia, a partir del desarrollo puberal en jovencitos. En esa autoexploración ellos mismos notan que algo tienen diferente en un hemiescroto con respecto al otro. Suele ser el izquierdo, aunque se puede dar en cualquiera, suele ser el izquierdo el más frecuente. Y lo que están notando es que las venas de ese cordón espermático que acompañan a la arteria y a las otras estructuras que están en el cordón, pues están aumentadas de tamaño, están agrandadas o incluso quizá en número. Están como las varices de las piernas, es una estructura varicosa. Y esa sensación de ocupación del hemiescroto es lo que produce esa sensación de dolor, que no es un dolor intenso, es un dolor de molestia, es un dolor de peso, de disconfort en esa zona, incluso en la zona inguinal. El paciente incluso se toca, él dice, un testículo diferente al otro, aquí tengo algo que no tengo en el otro. Y efectivamente, en la exploración que indico que se tiene que hacer sobre todo de pie, aunque uno empiece haciéndola sentado, el varicocele se explora de pie, se ve como al aumentar la presión abdominal, cuando al paciente se le pide que haga fuerza con la tripa, en lo que se llama una maniobra de Valsalva, esas venas se llenan de sangre y se tocan perfectamente. Se nota como en el escroto hay algo en el interior, están ocupados y que se mueve incluso, parece una bolsa de gusanos, es así el signo característico. La ecografía se hará la exploración que confirma esta definición que acabo de dar en la exploración física, aunque, insisto, es sencilla la exploración física y uno ya orienta el cuadro simplemente con verlo y simplemente con explorarlo físicamente. Pero la ecografía determinará, como digo, el número de venas, el tamaño de las mismas, el estar ocupados, una serie de datos que conformarán más esta información que se da en la exploración física. ¿Se trata o no se trata? Inicialmente, si es leve y moderado, no se trata. Tampoco se va a resolver espontáneamente, se va a quedar ahí para siempre. Pero en ocasiones hay que tratarlo y el tratamiento es quirúrgico. ¿Y en qué dos situaciones serían aquellas en las que es conveniente tratarlos? Pues la primera de ellas cuando es un varicocele grande, enorme, que está causando peso en el testículo y que evidentemente produce una sensación de disconfort al paciente, incluso muchas veces le roza al vestirse o incluso en su relación sexual. En esas ocasiones él pide un tratamiento que, como diré ahora, será quirúrgico. Y en la otra situación en la que también hay una indicación es cuando
uno más adelante quiere tener hijos y tiene problemas de fertilidad o problemas de fecundidad y se identifica que la calidad de su esperma no es como debería de ser en cuanto al número, la forma y el tamaño y la movilidad de los espermatozoides, seguramente una cirugía del varicocele, si lo tiene, mejoraría en un tanto por ciento, tampoco muy elevado, pero en un tanto por ciento desdeñable, podría producir una mejoría en cuanto a la calidad de ese esperma. Luego sería la segunda indicación quirúrgica. En ocasiones ese testículo tampoco ya se ha desarrollado habitualmente si va acompañado de este varicocele a lo largo del tiempo. El segundo cuadro, quizá en frecuencia o en importancia, aunque aquí la importancia uno no sobrepesa sobre el otro, pero quizá en frecuencia sí, es el hidrocele, que es el aumento de tamaño del escroto que ocurre cuando se produce un acúmulo de líquido en ese recubrimiento delgado de las diferentes capas que tiene el testículo. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. En general la fisiopatología no se conoce, el por qué no se conoce. En el recién nacido se cree que va asociado a una hernia inguinal o a un resto embriológico que está sin acabar de desarrollarse, el gubernáculo de testis a ese nivel del conducto inguinal, y que solo al cabo de unos cuantos años o meses se resuelve de manera espontánea. En el resto de los adultos, sobre todo si es un varón adulto, no se resuelve espontáneamente y el tratamiento del hidrocele va a ser un tratamiento quirúrgico. Como digo, el origen se desconoce, salvo que haya tenido un cuadro inflamatorio infeccioso. Hablábamos en el videoblog de los cuadros agudos que la orquiepididimitis, es decir, todos aquellos procesos inflamatorios podían cursar con un hidrocele reaccional, es decir, con un aumento de la cantidad de líquidos alrededor del testículo. O en los traumatismos igual, se puede quedar, a medida que se curan con el tiempo, un hidrocele reaccional. Bueno, pero salvo en situaciones muy concretas, el hidrocele que se produce de manera espontánea, que de repente uno nota que su testículo, su hemiscroto va aumentando de tamaño, no se sabe el origen es desconocido. El diagnóstico es claro, simplemente con descubrir al paciente se ve el aumento de tamaño del testículo y hay una prueba muy sencilla antes de pasar a la ecografía que nos lo va a diagnosticar ya con toda certeza, que es acercarle una luz, acercarle una linterna con la habitación a oscuras y si la luz pasa a través de la pared del escroto y se ilumina el interior del escroto, es que el interior es líquido, es agua, es hidrocele. Eso es una transiluminación positiva. Si ese aumento de tamaño no permite el paso de la luz, es decir, la luz que le orientamos con una linterna no se refleja en el interior del escroto, es que el contenido no es líquido, el contenido es sólido. Y entonces estaremos hablando de otra patología, de una masa escrotal, de un tumor de testículo fundamentalmente. Luego la transiluminación positiva es una prueba muy fácil de realizar en la consulta, en una simple exploración física, y al paciente, sobre todo si es joven, le dejamos muy tranquilo de que no tiene un tumor del testículo y se va a ir mucho más tranquilo a casa simplemente ya con la consulta del urólogo. Una ecografía escrotal posterior confirmará lo que estoy diciendo. El tratamiento, salvo en los niños pequeños, en los recién nacidos, que habitualmente se resuelven ellos solos, de manera espontánea, el tratamiento, como digo, es quirúrgico. Hay que extirpar, hay que vaciar ese contenido líquido que está alrededor del testículo. Y se realiza en quirófano, se vacía y se hace una maniobra vertiendo la bolsa que ha permitido formar esa colección de líquido en su interior. En ocasiones aún no tiene la tentación, porque está ahí a flor de piel, de pincharlo y vaciarlo. Pues no está aconsejado, más bien está contraindicado, porque lo primero no lo resolvemos, al cabo de unos días se vuelve a formar otra vez, tiene el peligro de que se infecte y poder crear una infección en esa zona, incluso un absceso, y en el proceso de cicatrización de la punción que hemos realizado, se pueden llegar a formar tabiques, y de tener una cavidad única como es un hidrocele simple podemos llegar a tener un hidrocele tabicado. Luego el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, cuyo nombre propio es la hidrocelectomía. Decir que tarda en recuperarse como cualquier intervención quirúrgica y las primeras semanas el escroto suele ser
tan aumentado como cuando lo tenía el paciente con el hidrocele, y al cabo de pocos días, yo diría que un mes, mes y pico, todas las estructuras escrotales de la piel vuelven a su ser y vuelven a su situación inicial. Otro de los cuadros que dan dolor es el testículo en ascensor o un testículo retráctil. El que lo vive o el que lo sufre lo conoce, porque ha tenido episodios de molestias a lo largo de toda su vida, desde chiquitito, y ha visto como situaciones de estrés, de miedo, de un susto, de ansiedad, hace que se contraiga la musculatura del cordón espermático. El músculo que va por el cordón espermático se llama cremaster. Pues se produce una contracción de ese músculo y el músculo tira del testículo y lo sube hacia arriba. Cuando la situación pasa, el miedo ha pasado, el susto ha pasado, el frío ha pasado, que es otra de las circunstancias que se producen, que pueden producir esta contracción, pues el músculo se relaja, el cremaster se relaja y el testículo vuelve a su situación inicial en el escroto. Esto se llama, como digo, testículo en ascensor, testículo retráctil, fácil de identificar simplemente con la historia clínica. El mismo paciente, si le escuchamos, él nos lo va a contar, lo que le pasa a lo largo de su vida, que le ha pasado muchas veces. Además lo podemos confirmar simplemente tumbándole en una camilla y haciéndole que contraiga o que tenga alguna contracción. Vemos cómo el testículo sube y baja en un recorrido amplio a lo largo de todo el contenido escrotal. ¿Se trata o no se trata? En general tengo que decir que no, que no suelen requerir tratamiento quirúrgico, y menos en la infancia. Con el desarrollo puberal, incluso el testículo puede acomodarse y tener ya una estructura y una situación habitual y normal. Eso sí, hay que tranquilizar a los padres y a la familia que no les va a pasar absolutamente nada. Pero sí que es cierto que hay situaciones en las que ese dolor testicular, que yo he llegado a decir que muchas veces no sabemos por qué se produce, cuando encontramos que estamos ante un testículo en ascensor o en un testículo retráctil, parece que tenemos una causa que está provocando ese dolor. Entonces la tendencia es ir a fijarlo y hacer una pequeña intervención quirúrgica que se hace con anestesia local incluso, que se llama orquiopepsia, que es fijar el testículo al escroto con una mínima pequeña sutura. Otra patología que también asusta mucho porque es aumento de volumen, más que dolor. Yo diría que esta no produce dolor, pero sí el paciente en esa autoexploración que aconsejo, un día se nota de que tiene un pequeño bulto que puede depender del testículo, pero fundamentalmente va a depender del epidídimo y va a depender del cordón espermático. Estoy hablando de pequeños quistes testiculares, que cuando son quistes no de suero, no de agua, sino que son quistes de acúmulos de espermatozoides, se llama, la palabra es espermatocele, pero no deja de ser un quiste testicular en alguna de estas estructuras que está con acúmulo de contenido líquido en su interior. Puede aparecer en cualquier momento de la vida del varón, pero quizá es más frecuente en los varones jóvenes, tendiendo a ser ya más adultos, y, como digo, no suele ser doloroso, lo que produce es susto, porque el varón está pendiente de no tener ninguna patología maligna sobre el testículo, lo ha oído, sabe que hay problemas que pueden aparecer en la época de su juventud y esto de ellos les puede provocar algún tipo de incertidumbre. Por lo que la autoexploración es básica. En cuanto uno se descubre algo raro, algo diferente que no estaba antes, es motivo para ir al urólogo. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización. Hay que conocer la anatomía del testículo mínimamente, pero hay que conocer que el testículo tiene dos estructuras a la hora de explorarse. El testículo en sí, que es una estructura redondeada ovoidea, diría yo, y alrededor está el epidídimo, que es como si tuviese una pequeña serpiente que lo está abrazando, con su cabeza, el cuerpo y la cola. Porque de repente hay algún paciente que viene porque se ha descubierto el epidídimo. Lo tenía desde el primer momento, efectivamente. Se descubre que tiene una pequeña estructura encima del polo superior del testículo que le molesta porque es muy sensible y es la cabeza del epidídimo. Por lo tanto hay que conocer la anatomía. Pero también es cierto que muchas de aquellas orquiepididimitis que conté en el videoblog de los cuadros del escroto agudo son mínimas y hay una pequeña inflamación de la cabeza del epidídimo y esta está aumentada de tamaño y dolorosa. Por lo tanto, algunas epididimitis empiezan o se ponen simplemente de manifiesto por
un dolor en esta zona de aquí, en el epidídimo. Y también hay quistes en los que se producen precisamente en el epidídimo. Los quistes en sí no habría que darles ningún tipo de opción quirúrgica, salvo que sean muy voluminosos y no por dolor. Se suele hacer la indicación quirúrgica cuando les preocupa, cuando les molesta o cuando en sí el propio tamaño les impide vestirse o tener una ropa confortablemente acoplada o incluso en su propia relación sexual. Pero lo que tenemos que hacer es descartar que sea una patología de otra índole maligna y tranquilizar al paciente. Porque sí que es cierto que hay una patología, y vamos a ella ahora, que es el tumor testicular, en el que no voy a entrar porque este no es un videoblog dedicado al tumor testicular en absoluto, sino al dolor del escroto, al dolor testicular, y por lo tanto no debería prácticamente hablar nada del cáncer de testículo, porque inicialmente no duele, pero sí que lo quedó reflejado aquí porque forma parte de los hallazgos que uno puede encontrar en esa autoexploración que aconsejo realizar, porque es el primer signo de alarma que nos va a llevar al médico, que nos va a llevar al urólogo. Una masa testicular puede ser un cáncer de testículo, como digo, y es la autoexploración la que nos debe de ponernos en alerta de algo raro que tengo ahora y que no tenía. Otra patología que puede aparecer en el escroto o en el testículo, que tampoco intensamente produce dolor, ni siquiera leve, pero que es muy llamativa, y es cuando hay un edema, aumenta mucho el volumen de la piel. Aquí estoy hablando fundamentalmente de la piel. Esto se da en varones mayores, en adultos. Es un edema de escroto, un linfedema escrotal, y cuyo origen, la fisiopatología puede ser muy variada, generalmente por enfermedades generales. Enfermedades que han llevado a que se acumulen líquidos en las partes más declives, igual que se nos llenan los pies y se nos hinchan los pies, pues la parte más declive del cuerpo, del tronco, es el escroto, es el pene y es el escroto. Pues acúmulo de líquido a ese nivel puede ser secundario a diferentes enfermedades de cualquier índole, muchas de ellas infecciosas, también quirúrgicas, el haber realizado una cirugía oncológica a nivel abdominal o a nivel pélvico, o incluso la propia radioterapia pélvica, incluso la propia linfadenectomía, es decir, quitar ganglios linfáticos de la zona de la pelvis como consecuencia de una intervención quirúrgica cuya indicación es quitar los ganglios desde un punto de vista oncológico, puede llegar a producir luego edema de las piernas y edema del escroto y el edema del pene. En definitiva, estoy hablando de un acúmulo de linfa como consecuencia de un mal vaciamiento del sistema linfático, porque no funciona bien o porque se lo hemos quitado, en el caso de las linfadenectomías, o por causas de malformaciones de cualquier índole, o por causas inflamatorias infecciosas que han producido una obstrucción a este nivel. ¿Se trata esto? Lo que hay que tratar es la causa que lo está produciendo, es decir, identificarlo bien, diagnosticarlo bien e ir a buscar la enfermedad, la patología, por lo menos para intentar explicarlo e intentar relacionarlo con la enfermedad que lo ha producido, con la intervención quirúrgica que lo ha ocasionado. Mientras, para aliviar un cierto dolor que sí que los pacientes tienen, o sobre todo quitar el miedo y disminuir ese volumen que puede llegar muchas veces a asustarles porque puede alcanzar grandes estructuras o grandes volúmenes de todas las estructuras, es aplicar compresas de hielo o frías en esa zona con el fin de disminuir el volumen, de disminuir la inflamación. Muchas veces con colocar una bola de algodón o un papel secante hecho una bola, una pequeña compresa, una pequeña toalla debajo del escroto cuando el paciente está tumbado por la noche mientras está durmiendo, eleva esta estructura hacia el abdomen y favorece el drenaje y por lo tanto ayudará a aliviar el dolor y ayudará a aliviar la inflamación. A veces hay problemas en la piel. Estoy pensando ahora en los problemas de dermatitis, que más que dolor lo que pueden producir es picor, lo que producen es prurito escrotal agudo, pero ellos lo reflejan como molestias, como incomodidades a ese nivel. Y lo que hay que consultar aquí es al dermatólogo fundamentalmente, ¿no? Porque hay enfermedades de la piel como los eczemas o las dermatitis de contacto o alérgicas que pueden producir este tipo de problemas, o infecciones cutáneas, incluso parásitos,
pequeños bichitos que pueden llegar a habitar en esa zona púbica, en esa zona escrotal, hongos, candidiasis, incluso líquen escleroso, enfermedades sistémicas en general pueden llegar a producir un prurito escrotal. Incluso la propia deshidratación de la piel, hay pacientes que notan la piel muy seca, que no tienen absolutamente nada y que simplemente van a necesitar, por supuesto, un diagnóstico previo, pero a continuación una crema hidratante o algo que les alivie. Y el sudor, en los deportistas en ocasiones ese prurito escrotal se debe a un exceso de humedad producido por la transpiración y el uso quizá de prendas no adecuadas en un momento concreto. Hemos visto, por lo tanto, diferentes cuadros que pueden llegar a producir molestias con patología concreta escrotal y del testículo. No olviden aquellos dolores reflejos en los que no hay patología concreta, pero que el paciente puede llegar a tener molestias a ese nivel. Y no olviden que el testículo es una de esas glándulas que sin estar enferma, estando sana, se nota que uno la tiene, a diferencia de otras estructuras de nuestra anatomía que tienen que estar enfermas o tener algún problema para que las sintamos o sintamos dolor. Por lo tanto, los consejos y mi recomendación final podrían resumirse en 3 o 4. En la autoexploración, que la he repetido varias veces, la importancia de conocer mínimamente la anatomía del testículo para aprender a autoexplorarse y aprender a establecer uno mismo su primer diagnóstico, el que le va a llevar al médico y el que le va a llevar al urólogo, que existen cuadros agudos, intensos, que no precisan ninguna demora, que hay que ir rápidamente a la urgencia, a un centro sanitario de urgente para diagnosticarlos, porque hemos dicho, acuérdense, fundamentalmente el de la torsión del testículo, que el tiempo es crucial. Pasadas 6 horas de una torsión testicular, la probabilidad de recuperar ese testículo y de conservarlo va disminuyendo, de tal manera que muchas veces, más de 12 o 24 horas, el paciente puede llegar a perder el testículo. Que la orquiepididimitis es un proceso inflamatorio bacteriano muy frecuente, que se puede dar en cualquier momento de la vida, pero fundamentalmente en el adulto joven o en el adulto ya más mayor. Diferenciando una orquitis o orquiepididimitis urliana, aquella que se producía en los niños pequeños, y en este caso tengo que aconsejar a los padres la vacunación, como otras vacunaciones, pero hablando de orquitis urliana, la vacunación para la parotiditis en estos niños para evitar problemas en el futuro, porque quiero recordar que esto producía problemas de atrofia testicular y esterilidad o problemas de fertilidad. Y en general, la orquiepididimitis es un tema fundamentalmente de adultos y fundamentalmente de adultos mayores. En los adultos jóvenes, pensar que está en relación con las enfermedades de transmisión sexual y, por lo tanto, los consejos de la prevención y de la precaución en cuanto a nuestras parejas sexuales en las relaciones sexuales. Y en los adultos más mayores, pensar que una orquiepididimitis está en relación con un mal vaciamiento vesical. Luego, a partir de una edad, que hemos establecido los 50, hay que acudir al urólogo para identificar qué causa me ha producido esta infección. La orquiepididimitis es una infección urinaria que siempre hay que buscar la causa. No basta con un antibiótico, sino que una vez pasado el cuadro inflamatorio infeccioso hay que estudiarlo adecuadamente. Espero que les haya servido. Muchos cuadros hemos tratado hoy, unos más importantes que otros, unos con mayor o menor intensidad de dolor, pero todos comunes. Es una patología muy variada y muy común en el hombre en diferentes momentos de su vida. Muchas gracias.